Recrudece la guerra por el Donbass ucraniano. Kiev busca recuperar terreno ante las tropas rusas en ciudades del este como Jersón. Pero esta estrategia podría ser fuertemente golpeada si Rusia abriera un nuevo frente de fuego desde Bielorrusia, como denunció hoy Kiev. ¿Puede aún Ucrania hacer retroceder a Rusia? Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos. Ucrania anuncia que misiles ucranianos alcanzaron territorio ocupado por Rusia en la región de Jersón. Kiev informó que lograron estallar un depósito de municiones de las tropas rusas, matando a decenas de soldados. ¿Pueden los drones terminar por inclinar la balanza en esta guerra? En esta edición veremos cómo los drones militares juegan cada vez un papel más importante. Nuestro equipo en Letonia nos informa sobre la construcción de drones de combate para un posible escenario de guerra. Y el presidente Joe Biden recibió en Washington a su colega mexicano Andrés Manuel López Obrador. Sobre migración, seguridad y economía hablaron en este encuentro, en el que Biden dijo que la relación con AMLO es fuerte. Las fuerzas ucranianas han lanzado una contraofensiva en la sureña región de Jersón después de anunciar sus planes de retomar este territorio ocupado casi por completo por las fuerzas rusas. Kiev afirma que destruyó un depósito de municiones y abatió a más de 50 soldados rusos en la ciudad de Nova Kakhovka, en poder de Moscú. Pero medios estatales rusos dieron una versión diferente, afirmando que al menos 7 personas murieron. En otro lugar del sur de Ucrania, la ciudad de Mykolaiv fue objeto de ataques rusos que alcanzaron instalaciones médicas y edificios residenciales, dejando al menos una docena de heridos. En la guerra de Ucrania ya se vienen empleando pequeños drones de vigilancia, como les mostraremos en el siguiente reportaje. Deutsche Welle se trasladó a la capital de Letonia, Riga, para visitar una fábrica de drones que trata de satisfacer la demanda de este tipo de aparatos. Las fuerzas ucranianas se apoyan en los drones de reconocimiento en su lucha contra la invasión rusa. Hace unas pocas semanas, estas refugiadas ucranianas no sabían cómo usar un destornillador. Ahora construyen drones para su ejército. Atlas Aerospace, la empresa letona para la que ahora trabajan, experimentó una explosión en la demanda de drones de reconocimiento militar con el inicio de la guerra en Ucrania. Antes estaba contento si vendía 10 drones al mes. Ahora producimos unos 700 y sigue sin ser suficiente. Tenemos que pensar en cómo vender más. Atlas fabrica drones lo suficientemente pequeños para ser transportados por un solo soldado. Estos son muy cotizados por las Fuerzas Especiales de Ucrania. Las unidades equipadas con estos aviones no tripulados pueden cubrir amplias áreas para su reconocimiento y transmitir sus imágenes a la base en tiempo real. Las cámaras térmicas de infrarrojos convierten la noche en día. Atlas señala que herramientas como esta pueden salvar vidas de soldados y los ucranianos las están adquiriendo. Hasta ahora han sido entregados más de 100 drones. Hacen que el campo de batalla sea más transparente. Dotan a los soldados de una mayor independencia al disponer de todos los datos sobre lo que sucede detrás de una colina o de un muro. En los campos de batalla de Ucrania, los drones convencionales de China han jugado un papel protagónico en los videos de propaganda que circulan en las redes sociales. Los soldados han modificado dichos artefactos para lanzar bombas, a menudo con efectos devastadores. Pero los expertos subrayan que usar estos drones de fabricación china puede resultar peligroso. Este video supuestamente muestra un ataque de artillería contra un operador de drones ucraniano. Se dice que la firma china DJI, que fabrica estos artefactos, pasa datos de geolocalización al ejército ruso, algo que la empresa niega. De vuelta en Letonia, Atlas Aerospace está contratando a más ucranianos para incrementar su producción y estos se alegran de poder ayudar. Estamos fabricando drones para el ejército ucraniano. Con su ayuda podremos ganar la guerra. La guerra es una fábrica de dinero para algunos. Todas estas mochilas serán enviadas a Ucrania y no serán las últimas. En promedio, estos drones solo duran 48 horas en el campo de combate, de manera que los envíos continuarán.
Y avanzamos ahora a nuestro próximo tema de titulares. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió este martes en la Casa Blanca con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, para tender puentes entre ambos países en temas como la inflación, la crisis migratoria y la seguridad. Una de las prioridades de López Obrador es la ampliación de los programas temporales de visados para migrantes mexicanos y centroamericanos en los Estados Unidos. Biden subrayó que su país está acelerando los esfuerzos para acabar con el contrabando de seres humanos desde México. Asimismo, el mandatario estadounidense destacó un desembolso de 3.400 millones de dólares por parte de su administración para modernizar los pasos terrestres a lo largo de la frontera con México. En un año de alianza política entre Joe Biden y López Obrador, nada ha cambiado, denuncian las organizaciones pro derechos de los migrantes. Y tenemos ahora mismo a José Díaz Briceño, colega, con los detalles desde Washington. José, ¿qué novedades han trascendido de este alto encuentro bilateral? Con la certeza también de quienes denuncian, vienen criticando que sea México, con el consentimiento de su país, quien siga recibiendo el mayor estrés migratorio en esta historia. Una visita de López Obrador a la Casa Blanca que llega en un momento un tanto extraño, pues recordemos, viene después de que el propio presidente mexicano boicoteara la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, causando un desaguisado al propio presidente Biden. Recordemos también el presidente López Obrador se ha negado a unirse al aislamiento de Rusia en los foros internacionales y no se ha unido al régimen de sanciones en contra de Rusia por la invasión a Ucrania. Al mismo tiempo, ha habido tensiones respecto a, por ejemplo, la búsqueda del arresto, la búsqueda de la extradición de Julian Assange desde el Reino Unido. Y sin embargo, el presidente Biden dijo hoy que tenía que trabajar con México, pues era el país que tiene el mayor impacto en la vida diaria de los estadounidenses. Recordemos las intensas interacciones en cuestiones como turismo, seguridad y las propias familias en ambos lados de la frontera hacen que el encuentro sea inevitable, pero el verdadero poder del presidente mexicano en encontrar una cita es justamente el tema migratorio, pues México ha roto récords tan solo en 2021 con más de 300,000 migrantes detenidos que buscaban justamente llegar a Estados Unidos. Y hablamos del estrés migratorio del lado mexicano y aunque tras una batalla judicial el Tribunal Supremo de Estados Unidos le concedía a Biden eliminar ese programa Quédate en México, sigue habiendo esa ley sanitaria federal de la pandemia que sigue además impidiendo, José, el ingreso de migrantes al país. Y aquí la pregunta, ¿ha habido algún anuncio significativo en este tema, el más espinoso, el de la migración? Justamente previo al encuentro, funcionarios mexicanos habían asegurado que se anunciaría un programa de más de 300,000 visas de trabajo para centroamericanos y mexicanos para justamente abrir vías legales a la migración en Estados Unidos. Y sin embargo, hoy en la Casa Blanca no se habló de ningún número específico ni ningún compromiso por parte del gobierno estadounidense para la creación de un programa de empleo. El propio presidente mexicano López Obrador solicitó la creación de un programa de empleo temporal similar al que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial y por el cual más de 4 millones de mexicanos encontraron trabajo en este lado de la frontera. Y sin embargo, hasta el momento, el principal obstáculo, recordemos, es el Capitolio, pues ahí la división entre republicanos y demócratas hacen que cualquier esfuerzo para crear un programa similar sea prácticamente imposible, a pesar de los deseos del presidente mexicano. José Díaz Briceño, muchas gracias por estas informaciones en Washington. Ya todo esto, la tragedia de los 53 migrantes fallecidos recientemente en Texas a bordo de un tráiler mete presión a este encuentro bilateral entre el presidente de Estados Unidos y de México. 53 nuevos muertos que se agregan a una larga lista de migrantes fallecidos en condiciones inhumanas. Contrario a lo que se cree, gran parte de aquellos eran ciudadanos mexicanos. Aquí la historia, sin final feliz y la frenética búsqueda de unos padres en el puerto mexicano de Veracruz. Un pequeño altar en honor a sus hijos. Teófilo Valencia y su mujer intentan comprender lo inconcebible. 2 de sus hijos de 16 y 18 años murieron en el camión en Texas. Con ellos iba también el hijo de su cuñado. Podríamos detenernos, quedaron. Ellos tenían sueños, como les digo, de salir adelante. Pues esa es la ilusión que tenían, pero se quedó en eso. Los 3 querían irse, dejar el pequeño pueblo ubicado en Veracruz, donde apenas hay oportunidades. Soñaban con un trabajo en Estados Unidos y algo de bienestar.
Al no ver una vía legal, optaron por pagar a un traficante y se subieron en un tráiler. 53 migrantes murieron aquí, hacinados en el calor sofocante. Para sus padres ya nada es igual. Para mí perdí muchísima parte de mi vida. La tragedia ensombrece el encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el mandatario de México, López Obrador. Según organizaciones de ayuda, en los últimos años miles de personas han sido víctimas del cruce fronterizo y pese a las promesas, nada ha cambiado. Esta política migratoria es cruel, inhumana y no hay una posibilidad legal de ingresar, pues obviamente que eso genera que estas opciones que presenta el crimen organizado y todos esos traficantes de personas, pues sean la única opción que tengan, que es riesgosa y cara. Además, miles de migrantes siguen esperando del lado mexicano en condiciones precarias porque los procesos de asilo en Estados Unidos se demoran. Los esfuerzos de Biden para flexibilizar ciertas normas fracasan a menudo ante la oposición republicana. Que hubo el triunfo de un presidente demócrata que dijo que cambiaría las cosas y digamos, las fuerzas políticas o el equilibrio no le han permitido. En ciudades fronterizas como Tijuana, los migrantes celebran vigilias. No quieren que se repitan tragedias como la de Texas. El presidente de México anunció que solicitará más visas de trabajo, algo que también esperan los padres de los jóvenes fallecidos. Dar visa provisional a jóvenes, a gente que quiera trabajar. Entonces, ¿cómo se podría evitar estos casos? Por ahora, lo que más desean es poder enterrar pronto a sus hijos en México. Y han trascendido más detalles de este encuentro bilateral, también en materia económica y financiera. Aquello lo tiene Paco Furió de Economía. Muy bienvenido, querido. Así es, Jenny. Como vimos, las relaciones entre México y Estados Unidos no atraviesan su mejor momento. Pese a ello, durante la reunión mantenida este martes entre los presidentes de ambos países, Andrés Manuel López Obrador presentaba a su homólogo Joe Biden propuestas en temas de inflación, cooperación comercial y económica y energía. López Obrador sugirió medidas concretas como la suspensión de aranceles para minorar precios a alimentos y otros bienes, así como un plan conjunto de inversión público-privada. El mandatario mexicano destacó que su país suministra el 72% de sus exportaciones de petróleo crudo a Estados Unidos. Además, puso a disposición de la administración Biden más de 1.000 kilómetros de gasoductos a lo largo de la frontera sur con México. Se espera que el miércoles ambos mandatarios se centren también en materia migratoria, una cuestión económica prioritaria ya que las remesas a México procedentes de migrantes en Estados Unidos suponen la segunda fuente de ingresos en dólares al país latinoamericano, superando la inversión extranjera directa y los ingresos obtenidos por el turismo. Conectamos ahora con Jesús García en Nueva York. ¿Qué sugiere concretamente México a Estados Unidos para enfrentar la inflación? Bueno, pues hoy que se reporta que la inflación de Estados Unidos podría pasar de 8.6 a 8.8% y que México se mantiene con una inflación histórica de 7.26%, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador hizo varias sugerencias al presidente Biden, como algunas de las que has mencionado. La principal, yo creo que la más que podría tener un mayor impacto si es que se logra, es quitar los aranceles a diversos productos, todavía más de lo que establece el marco del Tratado México, Estados Unidos, Canadá, pero eso no se estableció si ocurrirá o no. No dio una lista concreta de cuáles serían todos estos productos a los que se estaría quitando estos aranceles o pretendía México quitarle los aranceles. AMLO recordó a Biden que el conflicto Rusia-Ucrania ha causado crisis económica y provocado el alza inflacionaria a nivel mundial y, bueno, evidentemente una crisis en los productos energéticos y por ello ofreció 1.000 kilómetros de gasoductos en la frontera entre México y Estados Unidos para transportar gas entre varios estados de Estados Unidos y generar energía eléctrica que beneficiaría a unos 3 millones de personas. Aunque Biden tomó nota sobre esto, pues no adelantó que las propuestas puedan ser consideradas, lo cual pues es muy importante, y defendió la economía de los Estados Unidos al señalar que es la que se recupera o la que tiene mayor recuperación a nivel mundial. Brevemente, Jesús, ¿qué sigue tras esta reunión bilateral y qué pasará con las inversiones energéticas? Bueno, básicamente sigue el diálogo económico de alto nivel que está programado para septiembre, donde se verán
se podrían concretar varias de estas ideas que ha planteado el presidente mexicano. Y también se está trabajando, el presidente mexicano dijo que tiene inversiones importantes de empresarios estadounidenses en México para plantas de gas, fertilizantes, creación de parques solares, entre otros. Cabe destacar que el eje de las relaciones entre ambos países es el asunto migratorio, y el presidente Biden agradeció a México por haber otorgado visas de trabajo a centroamericanos, además de anunciar la ampliación de visas justamente de trabajo temporal para originarios de Centroamérica. Gracias, Jesús, desde Nueva York. Y Twitter presentó este martes una demanda ante un tribunal estadounidense contra el multimillonario Elon Musk para obligar al fundador y consejero delegado de Tesla a comprometerse tras romper el acuerdo con su oferta de compra de la empresa. Después de que Musk confirmase su intención de rescindir el contrato, este lunes se producía el desplome en bolsa de la empresa de mensajería instantánea en más de un 7%, aunque todavía está por determinar si Twitter puede obligar a Musk a cerrar el trato y convertirse en su propietario. Se prevé una larga batalla judicial para saber si Twitter puede lograr al menos que Musk pague los $1.000 millones establecidos como tarifa de ruptura del acuerdo original. Y el euro alcanzó este martes la paridad con el dólar estadounidense, continuando con la tendencia que ha ubicado a la divisa europea en su valor más bajo en 20 años. Las subidas en los tipos de interés y las perspectivas más sólidas en Estados Unidos contribuyeron al actual repunte del billete verde. En contraste, los temores a una desaceleración económica en la eurozona ocasionada por la guerra en Ucrania y las sanciones a Rusia influyen en los ánimos de los inversores. Y antes del programa hablábamos con José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt y le preguntamos qué efectos tiene para Europa y Alemania esta caída del euro en un contexto de incertidumbre energética como el que vivimos ahora. Hola, ¿qué tal? Pues precisamente la energía, las commodities, como por ejemplo el crudo, se venden, se comercian en los mercados internacionales en dólares. ¿Eso qué significa? Pues bueno, pues que aquí en Europa para nosotros va a ser más caro, por ejemplo, importar el crudo o el gas o otro tipo de importaciones que están denominadas en dólares. Es lo que se conoce como la inflación importada, que afectará a los procesos de producción en la industria, serán más caros y al final el producto que nosotros acabamos comprando también tendrá que aumentar de precio. Esa es una de las razones por las que se cree que, por ejemplo, una economía tan exportadora como Alemania no podrá aprovechar esta oportunidad de la debilidad del euro como la pudiera haber aprovechado en otras circunstancias, porque tenemos precios de la energía que encarecen los procesos de producción, porque tenemos todavía cuellos de botella. De hecho, los expertos creen que incluso el euro podría caer más, porque se esperan, de hecho este mismo mes, nueva subida de tipos de interés fuerte en Estados Unidos, que en definitiva lo que hace es fortalecer aún más el valor del dólar frente a otras divisas. Dejamos ahora la economía y nos vamos a Panamá. Correcto, así vamos a concentrarnos ahora en lo que ha pasado en este país, donde aumenta el descontento de la población por el alza de los precios. Cientos de personas protestaban este lunes contra el creciente costo de la vida y la corrupción en Panamá. Las protestas llevaron al presidente del país, Laurentino Cortizo, a congelar el precio de la gasolina y de varios productos de la canasta básica familiar. El empresariado y los sindicatos llamaron al gobierno a entablar un diálogo para encontrar soluciones conjuntas a la crisis social y económica. Segunda semana de protestas en Panamá por la subida del precio del combustible, que desde enero a julio creció en un 47%. Al inicio fueron los profesores de la educación pública los que convocaron a las protestas. A estas se han unido ahora sindicatos de otros sectores y que ahora también amenazan con paros más prolongados. ¿Qué exigimos? Aumento general de salario, reducción en los precios de los medicamentos, que se acaben los monopolios de los medicamentos que tienen cercenado al pueblo panameño, reducción en los precios del combustible y disminución de los precios de la canasta básica. En las manifestaciones se escuchan cánticos contra lo que los ciudadanos consideran abusos del poder, como que los funcionarios no rebajaron sus salarios, incluso algunos se los subieron. Varios sectores llamaron al gobierno a que racionalice el gasto del Estado y que lidere un gran diálogo nacional con el fin de crear un plan de emergencia nacional. De momento el Ejecutivo anunció que congelará el precio del combustible para los autos particulares y de 10 alimentos. Y comprendo la insatisfacción de los diversos sectores por la situación que vivimos, causada por los efectos de la pandemia
y las consecuencias del conflicto en Ucrania, quiero anunciar que he decidido ampliar la medida de congelar el precio del galón de combustible en $3.95 para los vehículos particulares a nivel nacional a partir del 15 de julio. Medidas que no satisfacen a los manifestantes. Varios sindicatos anunciaron que las protestas continuarán a lo largo de esta semana y que seguirán mientras que el precio del galón no baje de los $3 y no haya una reducción generalizada de precios. Para los movilizados en el paro nacional, la situación en Panamá se ha hecho insostenible. Dicen ya no se trata solamente del precio de los combustibles y por eso vamos por las novedades hasta Ciudad de Panamá para encontrar al periodista Fernando Correa. Fernando, muchos saludos y en honor al tiempo comienzo preguntándote, ¿el costo de la vida colmó la paciencia de los panameños reacios, sabemos, a protestar? El gobierno anunció la congelación de los precios de los combustibles, pero ¿rebajó aquello los ánimos? ¿Qué va? Jenny, buenas tardes desde Panamá, buenas noches hasta Berlín. No ha calmado nada los ánimos. Realmente, pues es que estas protestas son la sumatoria de muchas otras cosas. Ahí apareció, por ejemplo, lo de la corrupción, apareció también del uso racional de los fondos públicos y creo que esto ha sido una bola de nieve que empezó con este alto costo de la vida. Los panameños no estábamos acostumbrados a la inflación. Es un país que ha estado toda su vida republicana amarrada al dólar estadounidense. Así que incluso por mucho tiempo hemos tenido inflación por menor que la de los Estados Unidos. Y ahora, pues los panameños nos descubrimos pues, con esta escalada que han tenido los precios, sobre todo este año, debido a este aumento pues, imperante que ha tenido el precio del galón, del litro de gasolina y bueno, a eso se le ha sumado en efecto cascada los alimentos, además de un costo excesivo de las medicinas que también están haciendo mella en el bolsillo del pueblo panameño. Todo esto se ha acumulado en una sola protesta. Claro, la inflación es algo que también acompaña a todos los países, pero sí es verdad que en Panamá hay problemas estructurales que durante décadas la clase política no ha atendido y esta es la pregunta y demandas sociales que van mucho más allá del combustible y de la canasta básica. Se habla también del castigo a la clase política. ¿Qué posibilidades, Fernando, hay de que este gobierno pueda encauzar realmente las demandas de forma positiva en la mesa de diálogo que se ha anunciado? Bueno, es un partido que está acostumbrado a retos como este. No olvidemos que este era el brazo político de la dictadura militar. Fue a quien le tocó pues, sortear esos últimos difíciles años de la dictadura en Panamá. Fue la que le tocó hacer reformas estructurales importantes en la década del 90. Fue la que les tocó hacer una reforma importante a la seguridad social en la primera década de este siglo. Y así que yo creo que gente tiene para sortear un vendaval como este. Lo importante es que yo creo que ya la paciencia ha colmado, y no solamente de la clase, de los sindicatos y de la clase popular con esta escalada de los precios, sino también de la clase empresarial que ve cómo pues, el Estado aumentó de tamaño durante la pandemia y no ve ningún proceso de que vaya a volver a ese tamaño racional que todos aspiramos. Y la verdad es que el crecimiento de la deuda externa, el crecimiento de la emisión de bonos por parte del Estado panameño, que mucho se está usando en pagar planilla. Es lo más pecaminoso de todo. Está pagando la planilla del Estado con préstamos internacionales. Y eso te da una idea del desbordamiento social y de la explosión económica que estamos viendo que se nos viene encima. Y es por eso que no solamente el precio de la microeconomía está afectando a los panameños, sino también los que lo entienden. Están viendo que los números macroeconómicos del país están saliendo de su cauce. Entendemos. Fernando Correa, a ver cómo sigue la situación en Panamá. Muchas gracias por este contacto en Ciudad de Panamá. Gracias a ti y a todos los televidentes de la Deutsche Welle. Y vamos rápidamente a otras noticias también importantes esta jornada. Comenzamos en Sri Lanka, donde el presidente Gotabaya Rajapaksa abandonó finalmente el país en un avión militar rumbo a Maldivas. El fin de semana, el mandatario prometió que renunciaría. Este martes sí que abriría la vía para una transición pacífica en el país ante la presión de miles de manifestantes que irrumpieron en la residencia presidencial y lo forzaron a huir. Estados Unidos se atribuyó la muerte del líder del autodenominado Estado Islámico en Siria,
Maher Al-Agal falleció víctima de un ataque con dron mientras conducía una motocicleta cerca de la población de Jindaris, en el norte del país. El Observatorio Sirio de los Derechos Humanos confirmó la muerte de Al-Agal. Alerta roja en algunas regiones del norte de España, donde se registran altísimas temperaturas por tercer día consecutivo. En la localidad gallega de Orense, los termómetros alcanzaron los 47 grados centígrados este martes. El país enfrenta una segunda y muy temprana ola de calor excepcional en apenas un mes. La NASA sigue publicando las novedades de las fotografías tomadas por el telescopio James Webb. Fotografías jamás vistas que revelan detalles inéditos del universo. El telescopio está ubicado a unos 1,5 millones de kilómetros de la Tierra y es el observatorio más poderoso enviado al espacio. Según la Agencia Espacial Europea y la NASA, el telescopio James Webb ha cambiado ya nuestra comprensión del universo. Esta fotografía muestra la nebulosa creada por una estrella moribunda expulsando su masa. Los científicos de la NASA afirman que este nivel de detalle sin precedentes, junto a las imágenes infrarrojas, les permitirán entender con exactitud qué sucede cuando las estrellas mueren. El nacimiento de estrellas es igual de impresionante. Esta es una región de formación estelar en nuestra Vía Láctea. La imagen muestra centenares de nuevas estrellas hasta ahora escondidas, junto con estructuras aún por identificar. El telescopio ha captado galaxias tan lejanas que su luz ha tardado miles de millones de años en llegar hasta él. Estas galaxias se formaron hace más de 13.000 millones de años. La NASA anima a descargar las imágenes en su página web para analizarlas detenidamente. Agranden la imagen y jueguen con ella. Hay galaxias aquí en las que se ven cúmulos individuales de estrellas formándose, saltando como palomitas de maíz. Otra imagen muestra galaxias interactuando, uno de los principios fundamentales del universo sobre el que los científicos están deseosos de aprender. El telescopio también analizó la atmósfera de un lejano planeta gaseoso y detectó vapor de agua, aunque este planeta no podría albergar vida. Pero el James Webb analizará también otros planetas más similares a la Tierra y explotará lugares incluso más remotos del universo. Según la NASA, estamos ante toda una revolución. Nos despedimos, muchas gracias y hasta pronto.